Muy bien. Bueno, habíamos terminado el otro día de ver la técnica de Stricker, que teóricamente era una técnica especial que se hacía como un estudio, digamos, informativo del grado de lesión que podía tener una articulación escapulomeral a partir de una luxación de hombro. Y habíamos dicho de que esta técnica tenía como una especie de doble angulación, donde si bien la graduación era igual, pero había que movilizar el tubo de manera de que el rayo incidiera desde una posición 25 grados de arriba hacia abajo y 25 grados a la vez de afuera hacia adentro. Ahí están viendo la imagen que de alguna manera puede ayudarlos a entender un poquito más de cómo es esta doble angulación. Y recuerden también que siempre el paciente debe estar de cúbito ventral, debe estar la zona, digamos, de la cintura escapular sobrelevada. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, estos 25 grados que hacemos de angulación caudal, haría que la imagen descendiera y si el chasis está a la misma altura que el hombro, empezaríamos a perder parte de la estructura ósea que tenemos que ver. Entonces, fíjense cómo de alguna manera el chasis está apoyado directamente sobre el borde superior del hombro y el brazo abierto con un ángulo de 90 grados entre el brazo y el tronco del paciente, con el antebrazo colgando al lado de la mesa de yacimientos. Profe, disculpe, pero habíamos llegado hasta la axial ínfero superior, no la de Stricker. No, perdón, esta no era la de Stricker, esta es la de West Point. Perdón, me equivoqué yo. Hasta esta habíamos llegado. ¿Puede ser? Sí. Disculpe. Lo que pasa es que estas imágenes no las habíamos visto, vimos algunas, por eso es que la presento nuevamente. Es la técnica de West Point. Perdón. Bueno. Y de alguna manera es una técnica donde forzamos la articulación y con eso es como una especie de técnica de estrés que hacemos en la articulación para poder ver si los ligamentos que sujetan esta articulación están de alguna manera firmes o qué grado de elasticidad han empezado a tener luego de una luxación. Recuerden que en la luxación todo se desacomoda anatómicamente y eso hace que la sujeción que tiene la articulación, que la gran mayoría es a partir de los ligamentos, no solamente el músculo que está rodeando la articulación, sino los ligamentos, que son los que de alguna manera son los que permiten los movimientos y fijar la articulación. Cuando se luxa empiezan como a estirarse y el hecho de estirarse hace que después no es como un elástico, los ligamentos. Entonces estos elásticos es como si se estiraran y después ya no tienen la misma sujeción. Aquí estamos viendo parte de las imágenes que podemos obtener a partir de esta técnica, la técnica de West Point. Le consulto una cosa, profe. Sí. La clase pasada había dicho que tenía una angulación de 25 grados caudal. Sí. Hoy la vimos y el profe nos dijo que no, que es cefálico, ¿puede ser? No, es caudal, 25 caudal y 25, por eso es que, vuelvo a la imagen anterior, vuelvo a decirles que a partir de estos 25 grados de angulación caudal, es que nosotros, para poder que la imagen quede representada en la película radiográfica, debemos elevar el paciente, o la zona del paciente, porque justamente
va a arrastrar la estructura anatómica hacia abajo, y si el borde anterior del paciente está a la misma altura que del borde del chasis, se nos corta la imagen. Por eso es que necesitamos esta doble angulación y sobrelevar al paciente. Ahí lo están viendo ustedes, para que se den cuenta de por qué es que hacemos todo esto. Bien, existen otras técnicas que también, todas las que estamos viendo desde la última parte, digamos, todas son imágenes que nos presentan, digamos, una proyección como si fuese axial, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Podría también hacerse una imagen axial, en este caso, de esta forma, digamos, haciendo que el paciente se siente, que abra el brazo, que digamos, la zona del tronco, el paciente es como que se tiene que sentar un poquito más alejado de la mesa de yacimiento, sobre un borde, para poder permitir que el tronco, de alguna manera, se incline y centrar la zona, porque tampoco es muy fácil, no es una de las técnicas que nos resulte rápidas y fáciles. Por ahí tenemos que luchar bastante para hacer estas técnicas. Y eso hace que, en este caso, existe esta forma, podríamos hacerla de esta forma. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para hacer con esta posición del paciente, tenemos que encontrarnos con un paciente que relativamente el tronco sea más bien largo y delgado. Si tenemos un paciente medio gordito, es imposible hacerlo, porque no tenemos espacio. Necesitamos de este espacio que se abra y que de alguna manera, ven que la articulación está muy justita contra el borde del chasis. Entonces, hay pacientes y pacientes. En el caso de un paciente un poco gordito, donde el tronco de alguna manera implique un diámetro importante, no vamos a poder lograrlo. Se puede hacer de esta forma. También nos presenta una imagen en proyección axial, en este caso sería superior-inferior. Tendríamos que poner el chasis debajo de la axila del paciente y bien casi como que lo tenemos que estar como, miren, incrustando contra el tronco. O sea, es como que el chasis necesita hacer presión contra el tronco del paciente o el borde lateral del paciente. Para poder centrar la zona, no nos sirve que el rayo vaya perpendicular. Entonces, por eso es que ustedes están viendo que en este caso es con una angulación caudal, pero en sentido lateral. O sea, va, como quien dice, de adentro hacia afuera, aproximadamente de 5 a 10 grados. Todo esto es a propósito para que en el momento de que el rayo atraviese la estructura ósea, siga en su camino y termine, digamos, impactando sobre la mitad del chasis, la articulación escapulohumeral. Si no hacemos esto y el rayo directamente nos olvidamos y lo dejamos en sentido perpendicular, seguramente se nos va a cortar. Entonces, lo lógico o lo mejor para poder hacer con esta posición sería que contáramos con chasis que se llaman chasis flexibles, que de alguna manera tienen una especie de movilidad, o sea que uno puede doblarlos un poco como para que el chasis tome, digamos, tenga contacto perfecto con el borde interno, tanto del brazo como del tronco. La verdad que esto es en teoría. Yo no he visto en la Argentina, o no sé de que haya este tipo de chasis. Sé que lo hay, pero no los he visto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta forma, si bien la radiografía nos va a salir por el espacio que hay entre el hueco axilar, sobre todo la zona, miren, que queremos radiografiar, hasta la película, hay mucha distancia. Entonces esto hace que la imagen nos salga ampliada.
Y con esto sabemos que toda imagen ampliada, de alguna manera, también implica que empiece a haber una especie de falta de nitidez, de borrosidad en los contornos. Por eso es que existe esta técnica, la cátedra se las muestra, pero no es de las más aconsejables. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Bien, esto sería, digamos, que también podríamos llegar a hacerlo con esta película que yo les digo que se puede enrollar, o con un chasis que se puede doblar, también lo podríamos hacer, y en ese caso no necesitaríamos que el rayo estuviera angulado, sino con el rayo perpendicular. Esto es como de libro, porque vuelvo a repetirles, no he visto un chasis de este tipo. Quizás los hay, pero yo no los he visto. También existe, perdón, antes que me vaya, podría ser, digamos que nosotros hiciéramos esta misma técnica axial, pero en vez de ser súper o inferior, sino sería ínfero superior. ¿Qué haríamos en este caso? El paciente puede estar sentado, puede estar de pie, y lo que deberíamos hacer es abrir totalmente el miembro superior, de manera que forme como un ángulo de 90 grados, el brazo totalmente extendido, formando un ángulo de 90 grados con el eje del tronco, y si lo hiciéramos de esta forma, en forma infero-superior, o sea que la incidencia del rayo ingresara por la axila y saliera por el hombro, también es una forma factible de poder encontrar esta imagen con vista axial. En este caso sería que el tubo esté medianamente entre el brazo, a la altura, digamos, entre el brazo y el tronco, con una pequeña angulación también de 5 a 10 grados, y haciendo de que el borde superior del hombro esté directamente en contacto con el chasis. O sea, deberíamos colocar el chasis aquí, el tubo deberíamos girarlo aquí abajo, 5 a 10 grados en sentido medial, ingresando por el hueco axilar. Entonces la imagen también podríamos encontrarla, en este caso axial, pero sería, en vez de supero inferior, ínfero superior. Esta sí la he hecho yo varias veces y sí, sirve. Tenemos otra de las técnicas también. Todas estas técnicas que estamos viendo son técnicas que de alguna manera ejercen una especie de estrés, de tensión en esta articulación, y generalmente son técnicas que se solicitan, vuelvo a repetir, luego de que un paciente haya tenido una luxación de hombro. Profe, Sí. no sé si soy yo, pero las diapositivas no se están cambiando. Ah, no me digas. ¿No las ves? ¿Que se cambien? O sea, sigue en la axial infero superior de hombro, en la diapositiva 27. ¿Está viendo ahora lo de Stricker o no? No, no. Ah, entonces he ido hablando. Esta la super inferior, ¿no la vieron tampoco? No, profe. A ver, espérenme, vamos a ver qué. Perdón. A ver, ¿así? ¿Cambia algo? Todavía no cambió No, nada, profe. profe. Ah, perdón, menos mal que me avisaron. A ver si puedo hacer algo con todo esto. ¿Siguen viendo lo mismo ustedes? Ahora sí cambió una diapositiva, profe. Común. Se fue a la 30, profe. Ahora están viendo como si fuese toda la programación del Power. Sí. Sí. Espérenme un poquito, a ver. No. La
La verdad que no sé qué hacer para poder cambiarla. A ver si me sale así. No. A ver. Ahora se ve, profe, cómo cambian las diapositivas. Sí, pero quiero que se quede ampliada. No, estoy haciendo macana. Bueno. Profe, ¿no tendría que apretar ahí ese? Ahí está. El del lado Bueno, del Zoom. espera. Vamos a ver si se cambia ahora. ¿Cambia? Sí, profe, ahora sí cambia. Bueno. O sea, lo Sí, único que vieron fue esto. desde que empezó la Sí, clase. profe, todo el tiempo. Perdón. Bueno, me hubiesen dicho antes. Bueno, esto era parte de la primera técnica, ¿no? La que retomamos de la West Point. Acá tienen imágenes que se cambian, ¿no? Ahora. Sí, profe. Bien. Bueno, volvamos entonces. Esta es la técnica que yo recién estuve hablando sin que ustedes pudieran ver la imagen, donde el paciente podemos hacer otra imagen con proyección axial, y en este caso es superinferior, donde de alguna manera el paciente está sentado al costado de la mesa de yacimiento y tiene que abrir el brazo y de alguna manera tratar de, inclusive lo hacemos que se siente un poquito separado de la mesa de yacimiento. ¿Para qué? Para que de alguna manera el tronco empiece como a inclinarse o empiece a acercarse a la altura de la mesa de yacimiento. ¿Ven que está como medio como si estuviese cayéndose sobre la mesa de yacimiento? Entonces el chasis está aquí abajo, para que quede centrada. El rayo central es con angulación caudal, pero con una angulación de 5 a 10 grados en sentido lateral. Les vuelvo a mostrar. Fíjense en cómo de alguna manera, al tocar la zona de la articulación, también con esa misma dirección empieza a trasladar la imagen para que quede centrada en el medio. Si no hacemos esto, se nos va a cortar. O sea, si nos olvidamos y el rayo va perpendicular, se nos corta totalmente. Entonces, con esta imagen, que es la que yo en realidad les dije, si bien existe esta técnica, no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque de alguna manera queda muy alejada la zona que estamos radiografiando con respecto a la película radiográfica. Entonces eso produce ampliación. Si tuviésemos esos famosos chasis curvos, que recién les dije que se pueden de alguna manera doblar un poquito, podríamos adaptar todo el chasis sobre tanto sea el borde interno del brazo como del tronco. Entonces ya ahí tendríamos un contacto más cercano y eso no evitaría un poco la borrosidad por ampliación que se genera con esta posición. Y ya que estamos, entonces les comento de la otra, que sí la he hecho yo y sale bien, donde en realidad el paciente sigue abriendo el brazo, el paciente puede estar sentado o puede estar de pie, pero ya no necesita acercarse a la mesa de yacimiento. O sea que nosotros lo podemos sentar en cualquier lado del servicio de diagnóstico que esté cerca de, digamos, del tubo radiográfico, y le hacemos que abra el brazo, como en este caso, pero a diferencia de esta, el chasis lo colocamos sobre el borde superior del hombro, aquí arriba, y lo que tenemos que hacer es invertir, como en este caso, en vez de estar aquí arriba el tubo va a ir acá abajo, en una posición, en un espacio, digamos, intermedio entre el brazo y el tronco, y esos 5 a 10 grados
con angulación cefálica y también en sentido medial. Entonces, de esta forma, el tubo está aquí, atraviesa toda la estructura ósea, pero el chasis, como está apoyado sobre el borde superior del hombro, entonces hay un contacto más cercano, no hay tanta separación entre la articulación y el chasis, y eso nos permite, digamos, que tengamos mayor nitidez con esta técnica. Esto, antes hacíamos, de la única forma que hacíamos una axial de hombro era de esta forma, y yo la he hecho muchas veces y sale. Con esta, la verdad que necesitamos que un paciente sea delgado, porque si nosotros tenemos un paciente obeso, nunca va a poder de alguna manera acercar tanto el tronco, y en este caso, para poder hacerla, no solamente deberíamos inclinar el tronco hacia la mesa, sino que el chasis tiene que estar como incrustado en el tronco, si no se nos corta. Esta también la he tratado de hacer y es más dificultosa. Por eso le digo, como experiencia propia, en pacientes delgados sí, en pacientes un poco más gorditos no. Esta sería la otra que recién le dije, que es la técnica de Clives, que en realidad también es al estilo del anterior, pero miren cómo de alguna manera el chasis está totalmente, digamos, o la película enrollada. Para eso necesitamos un chasis especial, y el tubo, en este caso, iría en forma casi perpendicular. Pero ante la imposibilidad de contar con este tipo de chasis, que les acabo de decir que yo, si bien existe en la teoría, no los he visto nunca, es como que es una técnica de libro, como quien dice, que no se le puede llevar a la práctica. ¿Siguen pasando las imágenes? Sí, profe. Bien. Método de Stricker, también era la última técnica que íbamos a comenzar a ver. También es otra técnica, de alguna manera, en este caso, fíjense, ya no el brazo no se abre, sino que se eleva por encima, o sea, es un movimiento inclusive mucho más fuerte. El llevar nuestro miembro superior hacia arriba genera mucho más estrés, inclusive que el abrirlo, que el abducir al miembro superior. Entonces, esta técnica también puede ser solicitada, también es para ver de alguna manera el grado de relación que se genera a partir de este movimiento tan fuerte que le hacemos hacer al hombro, para ver si los ligamentos que deben sujetar este espacio articular se mantienen y no empieza como a querer escaparse la cabeza del húmero con respecto a la glena. También técnica para ver las luxaciones, o lo que ha quedado después de una luxación. En este caso, el tubo va a tener una angulación entre 10 y 15 grados, digamos, en sentido cefálico, incidiendo a la altura del hueco axilar. Y el chasis va a estar seguramente en el portachasis de la mesa de yacimiento, o si el paciente lo hacemos con el paciente de pie o sentado, puede estar dentro del buquimural. Es una técnica muy importante, una de las técnicas que mayor información nos da para ver qué ha pasado o qué puede llegar a pasar con este tipo de pacientes que ya han sufrido una luxación. En este caso lo estamos viendo el paciente de cúbito dorsal, pero vuelvo a repetir, también lo podemos hacer con el paciente sentado o de pie. Sería en contacto con el buquimural. No es una técnica difícil. Miren cómo el brazo bien hacia arriba. Es más, se le suele solicitar de que con la mano se agarre la cabeza para mantener la posición fija, y
la imagen que obtenemos es esta, que están viendo aquí. Con una película 24x30 nos alcanza y nos sobra, así que no hay más, digamos, como para dar información. Después tenemos otra técnica, que es la técnica que se denomina en Y. Esta técnica también en los servicios diagnósticos es muy utilizada, pero en realidad se utiliza en el mismo momento de la sospecha de la luxación. Es muy parecida a la información de la que nos va a dar ese famoso hombro transtorácico que dijimos que en realidad una vez que a partir de la imagen de frente veíamos que se había desarticulado el húmero, ese transtorácico nos permitía de alguna manera poder presentar si esa cabeza del húmero cuando se luxa se ha ido hacia adelante o hacia atrás. Con esta técnica, que la denominamos técnica en Y, también nos sirve tal cual para darnos la misma información, o sea que podemos usarla y en la gran mayoría de los servicios usamos esta técnica, porque al no tener tanta superposición de imágenes, como el hombro transtorácico, nos da una imagen más fidedigna, más clara de la ubicación final de la cabeza del húmero. ¿Cómo la hacemos? Bueno, en este caso sí o sí el paciente tiene que estar de pie o sentado, no se puede hacer en decúbito. Aparte el paciente, si lo pusiéramos en decúbito y lo hiciéramos apoyar sobre la zona dolorida, no lo podría soportar. Así que bueno, estando el paciente sentado o de pie, la teoría dice que primero se lo coloca en una posición lateral y después empieza de alguna manera a acercar el hombro contralateral, o sea que es una posición oblicua en que va a quedar el paciente, haciendo de que el borde posterior del tronco con el borde del Potterbuki forman aproximadamente un ángulo de 60 grados. O sea que la oblicuidad del paciente es como desde de la oblicuidad pura, que sería 45 grados, es como que inclusive lo acercamos un poquito más al hombro contralateral para poder, en definitiva, terminar con ese ángulo de 60 grados entre el borde posterior del tronco y el borde del Potterbuki mural. El brazo del paciente debe colgar, si el paciente puede estirar el brazo, que no creo, se estira completamente, queda medianamente bien hacia abajo, digamos, en forma vertical, y si no, muchas veces este tipo de pacientes no pueden ni siquiera extender el miembro superior. Entonces, lo más probable es que quede con el antebrazo y el brazo como formando un ángulo. Eso les evita generar mucho más dolor, así que ustedes vean, cuando les toque hacer este tipo de pacientes y tengan que hacer la técnica en Y, entonces se puede, si el paciente colabora, sería mejor que estirar el brazo, y si no, con el brazo flexionado, pero tratando de que la región del húmero sí esté en posición vertical. Una vez que hicimos esto, el rayo central va a incidir en forma perpendicular al Potterbuki, y el punto de incidencia sería la referencia del punto medial de lo que vendría a ser el borde interno de la escápula. Aquí está la escápula, más o menos, para que ustedes se ubiquen en la zona. Entonces el rayo incidiría perpendicular al punto medio del borde interno de la escápula.
En este caso, la imagen que obtiene, el chasis, perdón, es un 24×30 en sentido longitudinal, y la imagen que se obtiene es esta que están viendo aquí. Y se llama técnica en Y, ¿por qué? Porque justamente la imagen de la escápula que se ve de perfil forma como una especie de letra Y, entre lo que es el acromión y la coracoides, y el cuerpo de la escápula se forma como una especie de Y, un simulacro de letra Y. Y miren cómo de alguna manera la cabeza del húmero se puede distinguir totalmente, y eso nos permite, de alguna manera, en el caso de una luxación, como claramente desde la relación que tiene con la escápula vista de perfil, si la cabeza se va para adelante o se va para atrás. Esta es una imagen de una técnica en Y donde no hay una luxación. Cuando hay una luxación, claramente la cabeza del húmero o la vemos bien hacia adelante o la vemos bien hacia atrás. O digamos, en este caso, hacia la parte interna o hacia la parte externa. Esta técnica es la más usada de todas en el caso de que nosotros o nos pidan, una vez que ya está determinado que existe la luxación de hombro con la vista de frente, cuando quieren de alguna manera, nos piden un perfil, hacemos esta técnica. ¿Alguna duda de esto? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. seguimos entonces. Mírenla bien para que tengan en cuenta de cómo se acomoda el paciente, cómo el rayo incide en forma perpendicular sobre el borde medial del escápulo. Aquí están viendo cómo, de alguna manera, eso que yo recién les decía, la famosa Y, la Y, donde tenemos por un lado el acromion y la coracoides, y el cuerpo de la escápula. Y la cabeza del húmero, cuando no está luxada, está justamente en la parte medial de ese ángulo que forma entre el acromion y la coracoides. Cuando está luxada, esta cabeza del húmero la vemos o a un lado, por ejemplo, si la vemos hacia, en este caso, supongamos, la viéramos imaginándonos como que se acerca a los arcos costales, quiere decir que se está acercando al borde interno de la escápula, hacia la zona de la coracoides, de la apófisis coracoides. Entonces, es muy probable que la cabeza del húmero se haya ido hacia adelante. Cuando, por el contrario, la cabeza del húmero sale hacia, o tiene más relación con el acromion, que es la parte externa de la escápula, entonces decimos que se ha ido hacia atrás. O el médico sabe que se ha ido hacia atrás la cabeza del húmero. Aquí tienen otra imagen, donde ustedes están viendo otra vez la representación de lo que es la Y famosa de la escápula cuando la tenemos con vista de perfil, y la cabeza del húmero. ¿Ven? Aquí sí el hombro está luxado, tienen la figura esquemática, acá es donde debería aparecer la cabeza del húmero, miren cómo se ha ido hacia un lado, como en la imagen, de alguna manera también, nuevamente tenemos la Y aquí, y como ya no está en forma medial, sino que en este caso se ha ido hacia el lado del acromion, y eso significa que es una luxación posterior.
otras técnicas para ver hombro de frente. Miren, aquí tenemos la imagen del hombro de frente, donde claramente se puede ver parte de la escápula, la cavidad glenoidea, y miren dónde está la cabeza del húmero. Esto significa que ya está hecho el diagnóstico de que está luxado. Ahora, no se sabe si esa cabeza del húmero se escapó hacia adelante o hacia atrás. Saltó hacia adelante o hacia atrás. Cuando hacemos la técnica en Y, ahí podemos comprobar que aquí, en esta imagen, la cabeza del húmero es como que se acerca a los arcos costales, o sea, la parte interna, la zona de la coracoides. Entonces decimos que es una luxación anterior de la cabeza del húmero. Pero para que ustedes más o menos tengan presente de cómo se ve una luxación de hombro, y a partir de eso la referencia que tenemos para poder llegar al diagnóstico completo. Luxado y hacia dónde. Siguen pasando las imágenes, ¿no? Sí, profe, sí. Bien. Después hay otra técnica, que es la técnica que se denomina de Lamy, que últimamente es bastante solicitada. También es una técnica que no se la utiliza en realidad para demostrar luxaciones, sino es una técnica muy particularizada, donde de alguna manera se trata de investigar lo que se denomina el outlet del supraespinoso. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos qué es lo que es un outlet y qué es lo que y el músculo supraespinoso. Entonces, muchas veces con este tipo de lesiones, de alguna manera donde ha habido luxación, también no solamente la parte ligamentaria, sino la parte muscular se desacomoda. Entonces, previo a tratar de corregir, porque la única forma de corregir esto para permitir una sujeción mejor de la zona para evitar que se siga luxando es el acto quirúrgico, no hay otra forma. Al paciente se le colocan como, se denominan arpones, que son como una especie de ganchitos en diferentes lugares que van a tratar de estabilizar la articulación. Esta técnica es muy parecida a la técnica de Y. A diferencia de la técnica de Y, aquí el paciente, en vez de tener una oblicuidad del plano hemiosagital de 60 grados, lo hace de 45 grados. Esta angulación es a propósito para poder ver un espacio que existe entre el borde superior de la salida de la acromiocoracoidea. O sea, ya les voy a mostrar la imagen para que ustedes vean después qué es lo que se debe ver. Entonces decimos que el paciente también tiene que estar en posición erguida. Por lo general tratamos de hacerlo de pie, es un paciente que va a colaborar, no está en pleno proceso de la luxación, o sea que ya es una técnica, digamos, de control previa al acto quirúrgico o posterior al acto quirúrgico para ver cómo ha quedado toda esa zona. Una vez que el plano hemiosagital lo oblicuamos a 45 grados, al igual que la técnica en Y, apoyamos el hombro que vamos a estudiar y tratamos de que el hombro contralateral se acerque a el plano de apoyo. O sea que aquí los 45 grados van a estar conformados entre el borde de lo que es la mesa de yacimiento y el borde anterior del tronco. Entonces, entre el borde anterior del tronco y la mesa de yacimiento se va a formar un ángulo de 45 grados.
Y el rayo central va normalmente con una angulación de 15 grados, en este caso en sentido caudal, más o menos entre 10 y 15 grados, y digamos, el punto de incidencia es, digamos, tomamos como referencia la articulación acromioclavicular, que es una articulación que uno la puede tactar directamente porque es la parte más superior del hombro. Allí está la articulación acromioclavicular, entonces hacemos que incida allí, sobre la articulación acromioclavicular o inmediatamente después, o un poquitito más abajo de la articulación, no más de eso, porque justamente el espacio que se ve entre la cabeza del húmero y la articulación acromioclavicular, ahí se produce lo que se llama el outlet del supraespinoso. El chasis es 24×30 y yo recomiendo que esta técnica, porque es muy pequeño, digamos, estamos muy justitos con los espacios que tenemos que ver, y aconsejo que se haga con imagen radioscópica, o sea, tratar de movilizar y trabajar hasta que poder encontrar la zona que necesitamos que se vea. A ver si tengo una imagen. Aquí tienen otro paciente, para que lo vean desde otra posición, desde otra óptica, desde otra presentación, la imagen, para que vean cómo se hace. También el brazo va extendido al lado del cuerpo, a diferencia del ELAMI, de la Y, es que en este caso el plano mesegital es a 45 y el rayo tiene una angulación caudal de 10 a 15 grados. Ah, no la tengo. A ver, recién vi una que era esto, miren. Más o menos, por eso les digo, es muy parecida a la técnica en Y. Lo que nosotros tenemos que tratar de que en la presentación radiográfica que vamos a obtener, encontrar una especie de, como un espacio de separación entre lo que es el borde superior de la cabeza del húmero y esta articulación acromioclavicular. Ahí está la salida del supraespinoso, o sea, en ese pequeño espacio. Y generalmente ahí se colocan estos famosos arpones que sirven para corregir y evitar próximas luxaciones. O sea, en el control de calidad lo que tenemos que buscar es que exista un espacio entre la cabeza del húmero y la articulación acromioclavicular. Miren cómo se ve, perfectamente debe verse la articulación acromioclavicular y por debajo de ella la cabeza del húmero. Bueno, continuamos. Bien. Entonces, con todas estas técnicas que hemos visto, y verán que son muchas las que utilizamos para estudiar el hombro, debido a que es una articulación muy potente, con mucho movimiento y que sufre muchísimas lesiones producto de este movimiento que tiene. También en algunos casos se nos suele solicitar radiografías de escápula, en este caso la escápula de frente, porque la escápula también puede sufrir de traumatismos, sobre todo las caídas, como quien dice que el paciente pega con la región posterior, o algún traumatismo de impacto sobre la zona posterior del tronco, la escápula es muy fácil de que se fracture. Entonces, para poder hacerla con vista de frente, decimos que el paciente puede estar de cúbito, que tampoco es muy aconsejable, de cúbito dorsal, como lo están viendo aquí, no es muy aconsejable porque el mismo peso del tronco estaría presionando sobre esa escápula lesionada y le genera muchísimo dolor al paciente. Entonces, lo más conveniente en la práctica es que
el paciente esté sentado o de pie, si lo puede soportar, apoyando la región posterior del tronco, y para poder tener un buen contacto de todo el cuerpo de la escápula con el plano de apoyo, entonces la teoría dice que el paciente debe abrir el brazo y formando un ángulo de 90 grados entre el tronco y el brazo, y a su vez con el antebrazo, otros 90 grados, con la palma de la mano hacia adelante, como la están viendo ustedes aquí. Esta maniobra que hacemos del miembro superior nos permite que la escápula se apoye completamente con los arcos posteriores costales. Entonces, es como que podemos obtener una visión mejor o una visión de frente de mejor calidad. El rayo central va a ir perpendicular al chasis o a la mesa de yacimiento o a la zona que queremos radiografiar, y se toma como referencia, como punto de incidencia. Buscamos la presentación de la clavícula, uno la puede tocar porque también es un hueso que está muy superficial, entonces punto medial de la clavícula, 5 centímetros por debajo de ese punto medial, ahí hacemos que el rayo incida sobre la región anterior del tronco. El chasis que vamos a necesitar es un 24x30 también. Se podría utilizar un 18x24, pero es más aconsejable un 24x30 para que no se nos corte. Miren la imagen que tenemos aquí, donde aparece la escápula, pero ven que se ha cortado un poquito, no la tengo completamente. Entonces, por eso es que se aconseja utilizar una 24x30 para que tengamos mayor amplitud de campo, para que no se nos corte la escápula. Aquí se ha cortado el vértice de la escápula, entonces no es una radiografía con calidad excelente. Bueno, más allá de esto, no hay más para agregar. Recuerden que siempre todas nuestras radiografías le pedimos al paciente que haga apnea, que no respire, debemos marcar el lado derecho. Hasta ahora no habíamos hablado de todo esto, pero en todas nuestras radiografías, y sobre todo si tienen visión de frente, donde de alguna manera cualquier zona que veamos con vista de frente, siempre tenemos que marcar la derecha del paciente. Y en este caso, por supuesto, como escápula de frente, debemos colocar una marca. Aquí tienen desde otra forma, con otra, digamos, para que ustedes vean, en este caso el paciente está en posición vertical, y también hemos hecho el mismo movimiento, la misma maniobra de abducir el brazo, de flexionar antebrazo sobre brazo, y aquí estamos viendo inclusive, se puede ver inclusive el pliegue supraclavicular. Entonces estamos viendo, sin necesidad ni siquiera de tocarlo, estamos viendo por dónde va la clavícula. Entonces punto medial, 5 centímetros por debajo de ese punto medial, el rayo perpendicular a la zona. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno, esto es lo que deberíamos ver cuando hacemos una escápula de frente, donde debería estar todo el cuerpo de la escápula presentado en la imagen radiográfica. No se debe cortar absolutamente nada. ¿No modifica nada la imagen cuando pone el brazo 90 grados que arriba de la cabeza, la mano? No, no, porque la maniobra que estamos haciendo en realidad es, a ver, la vuelvo a pasar antes. La maniobra que hacemos, más allá de elevar el brazo, tanto sea 90 grados o como en este caso que está un poquito más de 90 grados, no hace nada, digamos, con respecto al hueso escápula.
No cambia nada. Por el contrario, esta maniobra que hacemos, en realidad, el hecho de levantar el brazo y de que la palma de la mano vaya hacia adelante, y que de alguna manera el brazo como el antebrazo deben estar lo más cerca posible de el plano de apoyo, es como que, ¿qué hacemos? Hacemos que el paciente abra el brazo, pero a la vez es como que el codo, lo más importante de todo es que el codo esté en contacto con el borde, en este caso, del Potterbuki. Esta maniobra es como que al abrir y tirar un poquitito para atrás, forzar que el miembro superior vaya hacia atrás, es lo que nos permite que la escápula se apoye completamente en el borde posterior de los arcos costales. Cualquiera de las dos formas sale perfecto. Lo importante de todo es eso, tener en cuenta de que el brazo tiene que estar casi apoyándose contra en este caso el Potterbuki o con la mesa de yacimiento. Esa maniobra es de levantar y de abrir el brazo. Es como si lo quisiéramos tirar para atrás. Si hacemos esto, no importa dónde pongamos la mano, la escápula se va a ver con vista de frente. Bien, y bueno, aquí tenemos una vista de la escápula. Miren, aquí ni siquiera ha podido levantar el brazo el paciente. Miren dónde está la dirección que está tomando la región de la, digamos, de la diáfisis del húmero. Un paciente politraumatizado, seguramente, que se puede comprobar una lesión importantísima, una fractura múltiple de escápula, se ha desarmado, que está acompañada también con fracturas de arcos costales, o sea que es un paciente que tiene múltiples lesiones. No sé si alcanzan a ver, hay muchas fracturas de arcos costales más allá de la propia. Entonces, en este tipo de paciente, que debe haber sido un paciente politraumatizado, ni siquiera hemos podido hacer la maniobra del libro. Se ha hecho lo que se ha podido, pero también podemos encontrar que se puede ver tranquilamente la imagen de la escápula. Cuando nos piden la escápula de perfil, para poder, muchas veces hay fracturas de escápula, pero no son fracturas como la que vimos anteriormente. La otra estaba destruida, la escápula, estaba desarmada directamente. No podemos hacer más que una imagen de lo mejor que podamos hacer de frente, porque el paciente no va a colaborar para nada, pero hay ciertas lesiones o ciertas fracturas que la escápula puede llegar a tener, que de alguna manera sí podemos pedir colaboración con al paciente. Y cuando nos piden el par radiográfico, que debería ser la vista de frente y de perfil, para poder ver la escápula de perfil, la teoría dice que en este caso, para que se vuelva bien perfilada, la maniobra que tenemos que hacer es el plano mesosagital lo colocamos también en posición oblicua a 45 grados, pero miren lo que vamos a hacer ahora. En vez de llevar hacia atrás el brazo, como lo hicimos antes cuando la veíamos de frente, para que se apoyara contra el borde posterior de la escápula, hacemos toda la maniobra inversa, o sea, hacemos que el codo se vaya lo más adelante posible de la escápula que estamos estudiando. En este caso, el paciente seguramente el brazo está apoyado contra la mesa del Potterbuki, pues el paciente que en este caso lo estamos haciendo de pie, y estamos pidiéndole
que con su mano sujete el hombro contralateral. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Al llevar el codo totalmente hacia adelante, hacemos que la escápula se despegue de los arcos costales. Y al despegarse de los arcos costales, nosotros podemos tener una vista de perfil de la escápula, como en este caso. El rayo central también va a ir perpendicularmente y también vamos a... De sociedades, que ya he estudiado. Voy a elaborar. Hola. Sí. ¿Alguien dice algo? Porque escucho voces. El rayo central va a ir perpendicular a el borde interno también de la escápula, así como hacíamos con la técnica Y, que en este caso en la Y había una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el brazo iba colgando, porque nosotros necesitábamos la referencia de dónde estaba la cabeza del húmero y que de alguna manera la diáfisis de este húmero quedara superpuesta con el cuerpo de la escápula. Ahora, por el contrario, cuando yo solamente quiero ver escápula, ya me molestaría que el húmero esté superpuesto sobre el cuerpo de la escápula. Entonces, la maniobra que hago es llevar el brazo hacia adelante, lo más adelante que pueda, tomando inclusive, como acabo de decir, con la mano se toma el hombro opuesto, y eso hace que se despeje la diáfisis del húmero. ¿Para qué? Para que por lo menos tengamos una visión clara, sin superposiciones, de esta escápula con vista de perfil. También el rayo perpendicular y también incide en el borde interno, o en el punto medial del borde interno de la escápula. Y el chasis también tiene que ser un 24×30. ¿Se ha entendido del por qué llevamos el brazo hacia adelante? Sí, profe. Bueno, perfecto. Continuamos. Si tienen alguna duda, avisen, ¿eh? También podemos hacer con la maniobra inversa, llevando el brazo lo más atrás posible. Miren como en este caso se ha ido para atrás el húmero, o sea que ya no está a la misma altura de la escápula, sino que el brazo va a la región posterior, lo abrimos y lo llevamos hacia atrás, y en este paciente, o de esta forma, colocamos la región dorsal de la mano apoyada en la cintura o en la espalda del paciente. Cualquiera de las dos maniobras que hagamos, o sea, o llevar el brazo totalmente hacia adelante o totalmente hacia atrás, cualquiera de ellas es para evitar de que la diáfisis del húmero se superponga con el cuerpo de la escápula. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las fracturas de la escápula son en la zona del cuerpo propiamente dicho. Tenemos otro tipo de fracturas, pero las más comunes que les suelen suceder a este hueso es que se fracture el cuerpo. Por eso es que tenemos que evitar de que el húmero se superponga con el cuerpo. Lo demás es todo igual, o sea, la angulación del plano mesagital también es a 45 grados, también el rayo va perpendicular incidiendo en el punto medio del borde interno de la escápula, también se usa una película 24×30, cualquiera de las dos maniobras es útil y nos sirve. Todo depende, digamos, qué es lo que puede llegar a hacer el paciente. Un paciente con una lesión de escápula es digamos, más factible que haga esto, que pueda llevar el brazo hacia atrás y no hacia adelante. Porque llevar el brazo hacia adelante generaría muchísima tensión en los músculos dorsales, y eso que están ahí sobre la escápula haría que el paciente sufriera más dolor. O sea, si el paciente aguanta,
podemos hacer con el brazo hacia adelante. Si el paciente está muy dolorido, lo más conveniente es que hagamos esta posición, llevando el brazo hacia atrás. Aquí tenemos desde otra vista, cómo de alguna manera también podemos hacer que en este caso la técnica es más especializada para ver la zona del acromio, otra de las porciones de la escápula que se puede lesionar. Se puede fracturar el acromio porque es la prominencia más posterior, entonces con los traumatismos que vienen en la región posterior, también más allá del cuerpo de la escápula, al acromio lo pueden afectar. Hay veces que se luxa la articulación acromioclavicular y hay veces cuando son muy directos sobre la zona del acromio, puede fracturarse. Entonces, cuando de alguna manera la sospecha también esté no solamente del cuerpo de la escápula, sino de la zona del acromio, vamos a hacer una técnica donde en este caso el plano medio sagital vamos a inclinarlo como si fuese un poquito más que 45 grados, o sea, vamos a acercar el hombro contralateral un poco más hacia la región anterior, como hacíamos con la técnica de Y, muy parecida a la técnica de Y, donde el rayo central también incide perpendicular al borde interno, en el punto medial del borde interno de la escápula. A diferencia de la técnica de Y, es que podemos dejar el brazo colgando, pero lo mejor para obtener mejor visión de la zona sería que también el brazo fuera hacia atrás, apoyando el dorso de la mano sobre la región posterior del tronco. Es similar a la escápula de perfil, pero con el cuerpo más cerca del... Claro, y es más parecida a la técnica en Y. Es muy parecida. La técnica en Y era medianamente igual que esta, con la misma oblicuidad del plano medio sagital, pero el brazo iba colgando. ¿Por qué? Porque en la técnica de Y nosotros necesitábamos que a la misma altura que, digamos, el cuerpo de la escápula estuviera a la misma altura que la diáfisis del húmero. Por eso lo dejábamos al brazo colgando hacia abajo, porque nos daba una referencial. En cambio, en este caso, porque no necesito, no me sirve para nada que la diáfisis del húmero esté impactada sobre el cuerpo de la escápula, es por eso que llevamos el brazo hacia atrás. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Y es solamente para ver esto, ¿ven? La zona del acromio. Aquí tenemos el acromio, parte de la articulación acromioclavicular y la apófisis acromio. También existe otra que le llamamos la escápula oblicua, que en realidad no está tan separada de los arcos costales, no es una técnica que se utiliza mucho, porque al estar en posición oblicua es como que no nos da un buen referencial. Generalmente los par radiográficos siempre son con vistas de frente y de perfil, con vistas a 90 grados entre uno y otro. Eso es lo que nos demanda una imagen de frente y de perfil. 90 grados entre cómo vemos una estructura desde una forma y desde otra. Pero podemos hacer la escápula en posición oblicua también, digamos, es una técnica que en realidad
la utilizamos en aquellos pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Porque en esos tipos de pacientes politraumatizados no tenemos mucho movimiento del paciente, no hay colaboración para nada, y cuando por esas casualidades nos piden, más allá del frente, otra vista de la escápula, sabemos utilizar esta escápula oblicua, que en realidad, a diferencia de la escápula de perfil, es que el paciente no está tan inclinado, o sea, el plano mesogital no está tan a 45 grados, entonces es como que tratamos de lateralizar un poquito el paciente y no exageradamente como lo hacemos con el perfil, o sea, ese plano mesogital no va a estar nunca a 45 grados, porque recuerden que es un paciente politraumatizado. Por supuesto que si el paciente puede movilizarse, ni si el paciente no podemos movilizarlo, entonces directamente no hay forma de ver la escápula desde otra óptica que no sea el frente, que es la única visión que podemos demostrar. Si el paciente podemos llegar a movilizarlo, entonces simplemente desde el perfil lo inclinamos un poquito para adelante, o sea, lo lateralizamos, lo inclinamos un poquito para adelante, y eso bastaría para que también el rayo perpendicular al borde, en el punto medio del borde interno de la escápula, nos diera una imagen que de alguna manera estuviera muy parecida al perfil. No llega a ser un perfil porque no podemos hacer más movimiento con el cuerpo del paciente, entonces por eso obtenemos una imagen como en posición oblicua, más que nada. Pero solamente en casos excepcionales y en casos donde ante un paciente politraumatizado podamos movilizar el cuerpo del paciente. Nada más. Por eso no exigimos de girarlo tanto, porque son muy limitantes los movimientos que podemos llegar a hacer en un paciente politraumatizado. Bien. ¿Quieren que sigamos o dejamos aquí? ¿O quieren que sigamos un poquito más? Ustedes me dicen. Para mí está bien por hoy. Bueno, entonces el martes que viene seguiríamos ya con clavícula. También tenemos clavícula para ver de frente, en posición axial, articulación acromioclavicular, articulación esternoclavicular, o sea, son varias técnicas que utilizamos para clavícula. Y recién después empezaríamos con húmero. Pero bueno, ya tenemos posiciones más naturales, digamos, frente y perfil, no necesitamos tantas cosas. Así que bueno, entonces lo dejamos así. Para la próxima clase vamos a comenzar a ver clavícula.